¿Qué tal? Mi nombre es Maximiliano Gutiérrez y voy a hablar sobre la tarea que se nos fue asignada para llegar al programa. Primero, ¿por qué falla México? ¿Por qué falla mi país? México es un estado con 133 millones de habitantes, dividido en 32 estados que conforman la República Mexicana. ¿Cuál es la principal falla? Como lo veíamos en la tarea, los monopolios. México es uno de los países que más tiene privatizada su industria manufacturera, agricultura. ¿Qué pasa? Entonces, el recurso que se genera solo llega a un porcentaje muy mínimo de la población, ¿sí? Y el gobierno, el recurso que tiene, es muy mal distribuido, es muy mal administrado, porque llega a instancias que no necesitamos en este momento. Dejamos de lado la educación, la salud e impulsamos la infraestructura y contratos con licitaciones privadas a empresas de compadrazgos que nos llevan a pensar solamente en corrupción, ¿sí? Esa es la principal falla que tenemos hoy en día, la falta de distribución del recurso y los índices tan altos de corrupción. ¿Qué necesitamos para mejorar? Primero, información. Si hablamos desde un contexto de privilegio, los que tenemos acceso a la educación, a los medios de comunicación, tenemos que dar una difusión correcta. La libertad de expresión en México hoy en día es una de las inseguridades más grandes que puede tener un ciudadano. ¿Por qué? Porque quien decide hablar con la verdad es limitado. Es limitado su acceso a que la gente los conozca, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de impulsar? Que los medios de comunicación tengan información certera y que lleguemos a todos los ciudadanos alcanzables para que sepan lo que está sucediendo en el país. Y dos, dejar de lado la apatía política. Todos los días nosotros hacemos política. Es creer que las cosas van a cambiar, pero no por arte de magia, porque vamos a trabajar, porque vamos a hacer sociedad, ciudadanos responsables, que estamos dispuestos a ayudar al otro, que si en mis manos está barrer mi calle, no violentar a nadie más y no cometer actos de corrupción, hacerlo. Es iniciar en casa para que esto vaya creciendo y sea una cadena de buenas acciones. Eso necesitamos, que seamos más empáticos y dejemos de lado la apatía. ¿Cuál es la cultura partidista? Desde 1920 hasta el 2000, el Partido Revolucionario Institucional PRI estuvo en el poder. Ellos son de derecha y la gente decía, pues no nos friegan, pero tampoco nos benefician, nos dejan exactamente igual. Y entonces ya era normal que el PRI ganara. En el 2000 llega el PAN y se queda 2 sexenios. Hasta el 2012 vuelve a llegar el PRI, ya que el PAN, una de sus propuestas principales fue combatir el crimen organizado y no le funcionó. Propició más inseguridad, más violencia. En 2018 llega por primera vez un partido de izquierda al poder. Andrés Manuel López Obrador decide utilizar la estrategia que veíamos en el texto con Trump. Se va a apoyar a las personas que nunca habían sido escuchadas y a segregar aún más a los colectivos que pedían que se les exigieran sus derechos. Entonces, cierto número de personas que nunca había votado o que nunca se habían fijado en él, les prometieron que les iban a dar dinero, que les iban a dar becas, que les iban a dar despensas, sin necesidad de trabajar, sin necesidad de hacer algo diferente. Promesas tal cual. Así es como llegó Andrés Manuel López Obrador al poder. Entonces, ¿cuál es la cultura partidista? La gente poco a poco ha dejado de creer en los partidos políticos. Si preguntáramos, si hiciéramos una encuesta sencilla mínimo de mi colonia, yo les podría asegurar que solo el 20% de los que vivimos aquí en la colonia creen en los partidos políticos aún. ¿Cuál es la cultura del voto? Las personas solo saben de las elecciones hasta que empieza a haber campañas políticas. No tienen idea de cuánto dura un presidente municipal, cuánto dura un presidente, un senador, un diputado. Sin embargo, es nuestra labor nosotros como ciudadanos transmitir esa información. La gente sí vota, ha estado creciendo este porcentaje, en 2021 subió al 38%, y en 2018, que fueron elecciones de presidente, estuvo más o menos en el 40% de participación ciudadana. Las entidades políticas son un apoyo o un riesgo para la democracia. Considero que son un apoyo si son personas de bien. Como en todos lados, hay gente buena y hay gente mala, pero estas instituciones poco a poco han perdido credibilidad por sus actos de corrupción. ¿Qué es lo que nos falta hacer hoy para que México sea un lugar mejor? Creer que podemos hacer las cosas diferente. Y no por arte de magia, sino con nuestras acciones, trabajando día con día. No cometer actos de corrupción, pero sobre todo trabajar en la persona en uno mismo. Creer que nuestro país va a cambiar, no por magia, insisto, no por magia, sino porque hay personas, hay ciudadanos que están dispuestos a ver su país en mejores condiciones. Muchas gracias.